Lo que todo adventista debería saber sobre 1888. Valentin Wallenkampf. Capítulo 3. El mensaje de 1888. No se registraron los sermones que Jones y Waggoner predicaron en la asamblea y en las sesiones del Congreso de la Asociación General, ni tampoco algunos de los de Elena de White, pero podemos recoger la esencia de sus mensajes en sus escritos. Waggoner fue el orador principal acerca de Cristo y su justicia en el Congreso. Uno de sus libros, publicado poco después del Congreso, lleva el título de Cristo y su justicia. En él expone lo que quiso transmitir en sus presentaciones. El libro completo es una exaltación gozosa del amor de Dios y de su misericordia, según lo manifestó Jesús. Waggoner urge a sus lectores a considerar a Cristo continua e inteligentemente. Cristo debe ser elevado por todos los que creen en Él como el Redentor crucificado, cuya gracia y gloria son suficientes para satisfacer la necesidad más grande del mundo. Significa que debiera ser elevado en su extraordinario encanto y poder como Dios con nosotros, de modo que su atractivo divino pueda así atraer a todos hacia Él. Nuestra seguridad del perdón para todos nuestros pecados descansa en el hecho de que el mismo dador de la ley, a aquel ante quien nos hemos rebelado y a quien hemos desafiado, es el que se dio a sí mismo por nosotros. En Cristo, Dios se dio a sí mismo para nuestra redención, porque no se imaginen que el Padre y el Hijo estaban separados en esa transacción. Eran uno en esto, así como en todo lo demás. ¡Qué maravillosa manifestación de amor! El inocente sufrió por el culpable, el justo por el injusto, el creador por la criatura, el hacedor de la ley por el transgresor de la ley, el rey por sus súbditos rebeldes. El amor infinito no podía encontrar una mayor manifestación de sí mismo. Bien puede decir el Señor: ¿qué más podría haberse hecho por mi viña que yo no haya hecho? El amor divino abarcó toda la creación. Por medio de su muerte en la cruz, Jesús redimió el mundo entero. No compró una cierta clase, sino todo el mundo de pecadores, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Juan 3:16. Jesús dijo: el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Juan 6:51. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, versículos 6 y 8. Habiéndonos comprado con su sangre, Jesús acepta a todo pecador arrepentido tal como es, y lo cubre con el manto de su propia justicia. Al hacerlo, Él no provee un manto para el pecado, sino que quita el pecado. Y esto muestra que el perdón de los pecados es algo más que una mera forma, algo más que una mera entrada en los libros de registros del cielo, a los efectos de que sea cancelado el pecado. El perdón de los pecados es una realidad, es algo tangible, algo que afecta vitalmente al individuo. En realidad lo libera de la culpa, y si es libre de culpa, está justificado, ha sido hecho justo. Ciertamente ha sufrido un cambio radical, es en verdad otra persona. Waggoner mostró que esto está de acuerdo con la enseñanza del apóstol Pablo cuando escribió: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, 2 de Corintios 5:17. Waggoner y Jones sostenían que el Redentor va más allá de perdonar los pecados. El creyente que acepta a Jesús como su sustituto y su garante de salvación aprende a conocerlo como su ejemplo y como su capacitador para la victoria sobre el pecado, la que está firmemente anclada en la encarnación de Cristo. Por medio de la encarnación, explicaba Waggoner, Cristo tomó sobre sí la igualdad con el hombre, para poderlo redimir al hombre. Continúa diciendo: debe haber sido hecho conforme al hombre pecador, porque es al hombre pecador a quien vino a redimir. La muerte no tendría poder sobre un hombre sin pecado, así como Adán en el Edén, y no podía tener poder sobre Cristo, si el Señor no hubiera tomado sobre sí la iniquidad de todos nosotros. Más aún, el hecho de que Cristo tomó sobre sí la carne, no de un ser sin pecado, sino del hombre pecador,
es decir, que la carne que asumió tenía todas las debilidades y las tendencias pecaminosas a las que está sujeta la naturaleza humana caída. Se ve en la declaración de que era del linaje de David según la carne. David tenía todas las pasiones de la naturaleza humana. Luego de citar 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, que dice: por nosotros Dios lo hizo a Cristo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Waggoner comentaba: esto es mucho más fuerte que la declaración de que fue hecho a semejanza de la carne pecaminosa. Fue hecho pecado. El Cordero Inmaculado de Dios, que no conocía pecado, fue hecho pecado. Sin embargo, fue no solo contado como pecador, sino que tomó sobre sí la naturaleza pecaminosa. Él fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia. Algunos pueden haber pensado, al leer hasta aquí, que estamos despreciando el carácter de Jesús al bajarlo al nivel del hombre pecador. Por el contrario, simplemente estamos exaltando el poder divino de nuestro bendito Salvador, quien voluntariamente descendió al nivel del hombre pecador, para poder exaltar al hombre a su propia pureza inmaculada, que retuvo bajo las condiciones más adversas. Su humanidad solo veló su naturaleza divina. Durante toda su vida hubo una lucha. La carne, movida por el enemigo de toda justicia, tendía al pecado. Sin embargo, su naturaleza divina nunca, ni por un momento, abrigó un deseo malo, ni vaciló por un momento su poder divino. Waggoner animaba a sus oyentes y a sus lectores con la declaración: ustedes pueden tener el mismo poder que tuvo él si lo desean. Él fue concebido con debilidades, pero no pecó, porque el poder divino moraba constantemente en él. Waggoner se refirió a la promesa de Dios hecha a través del apóstol Pablo en Efesios capítulo 3 versículo 14 al 19, de que cada creyente puede ser fortalecido por el Espíritu Santo. De esta forma, cada alma dispuesta puede ser llena con la plenitud de Dios, quien es capaz y está ansioso de darnos fortaleza más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Todo el poder que residía en Cristo puede morar en nosotros por gracia, porque Él nos lo otorga libremente. Waggoner confiadamente afirmó que uno más fuerte que Satanás puede morar continuamente en el corazón del creyente, y así, el creyente puede enfrentar los asaltos de Satanás desde una fortaleza y decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El mensaje de justificación por la fe que se presentó en el Congreso de 1888 fue verdaderamente un mensaje de esperanza y valor. Ofrecía perdón para todos los pecados, más aún, ofrecía la victoria sobre el pecado. Waggoner deseaba que los cristianos, antes pusilánimes, decidieran vivir confiadamente amando a Dios. Sin embargo, Waggoner advirtió que Satanás no estaba dispuesto a dejar que sus antiguos esclavos escaparan sin pelea. Amonestó a cada seguidor de Cristo a recordar que siempre que Cristo lo había liberado y que ya no es más esclavo de Satanás, pero la victoria demanda ceder constantemente a la voluntad de Dios. Alejado de ella no hay victoria. Al darse esta receta para vencer la tentación, Waggoner volvió a su amonestación inicial: mantengan sus ojos, sus pensamientos y sus afectos en Jesús. En uno de sus sermones, aparecido en la revista Señales de los Tiempos, del 25 de marzo de 1889, Waggoner utilizó ilustraciones de la historia para mostrar cómo Jesús fortalecerá al pecador débil pero arrepentido en su lucha contra el pecado y contra Satanás. Los soldados de Alejandro, escribió, eran conocidos como los invencibles. ¿Por qué? ¿Se debía a que eran naturalmente más fuertes y más valientes que todos sus enemigos? No, sino porque eran liderados por Alejandro. Su fuerza estaba en su liderazgo. Bajo otro líder hubieran sido derrotados a menudo. Cuando el ejército de la Unión estaba huyendo aterrorizado ante el enemigo en Winchester, la presencia de Sheridan, general norteamericano, durante la Guerra de Secesión, tornó su derrota en victoria. Sin él, los hombres constituían una multitud temblorosa. Con él al frente, eran un ejército invencible. Si ustedes hubieran escuchado los comentarios de los soldados que estaban al mando de estos líderes y de otros como ellos, después de la batalla,
Hubieran escuchado alabanzas para su general en medio de todo su regocijo. Eran fuertes porque él lo era, estaban inspirados por el mismo espíritu que él tenía. Los pensamientos de un creyente victorioso no deben dirigirse hacia la tentación y las dificultades. Waggoner dijo que si los pensamientos de una persona se detienen en las tentaciones, inevitablemente sucumbirá a ellas. Por el contrario, los pensamientos de un cristiano victorioso deben centrarse en Dios y en su poder. Como ejemplo de esto, se refirió al rey Josafat de Judá, cuya victoria sobre los moabitas y los amonitas se registra en 2 de Crónicas 20. Waggoner recordó a sus lectores que tan pronto como Josafat recibió la noticia de la invasión enemiga, se acercó a Dios. De pie con su pueblo, en el atrio del templo, derramó su alma a Dios en oración. Dijo: ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? 2 de Crónicas capítulo 20 versículo 6. Le dijo a Dios en nombre suyo y del pueblo: a ti volveremos nuestros ojos. Versículo 12. Mientras el rey y el pueblo se humillaban ante Dios y mantenían sus ojos fijos en él, Dios les dio una gran victoria sobre sus enemigos. Waggoner dijo: por supuesto, el hombre que puede comenzar su oración en la hora de necesidad con tal reconocimiento del poder de Dios ya tiene la victoria de su lado. No obstante, noten, Josafat no solo declaró su fe en el maravilloso poder de Dios, sino que reclamó la fortaleza de Dios como propia. Por sus propias fuerzas, ninguna persona puede derrotar a Satanás, pero en el momento de la tentación, cada creyente debiera recordar la promesa de Dios a Josafat. Aconsejó Waggoner: no temáis ni os amedrentéis, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Versículo 15. Waggoner ansiaba que el individuo lleno del Espíritu Santo y con sus ojos puestos en Jesús obtuviera la victoria sobre el pecado. Es inherente a una correcta comprensión de la verdad acerca del santuario. Elena de White compartía esta idea. En su sermón del 20 de octubre de 1888, el primer sábado del Congreso de Minneapolis, dijo: Cristo está ahora en el santuario celestial. ¿Qué está haciendo? Está haciendo expiación por nosotros, purificando el santuario de los pecados de la gente. Luego debemos entrar por fe en el santuario con Él. Debemos comenzar la obra en el santuario de nuestra alma. Debemos limpiarnos de toda contaminación. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1. Para Elena de White, la respuesta personal en relación con la purificación del santuario celestial involucraba la purificación del templo del alma de cada creyente. Esto se refleja en sus escritos posteriores. En 1890 escribió: Cristo está limpiando el templo celestial de los pecados del pueblo, y debemos trabajar en armonía con Él sobre la tierra, limpiando el templo del alma de su contaminación moral. Elena de White llamaba a esta comprensión de la justificación por la fe el mensaje del tercer ángel en verdad. Esta verdad debía reunir a las personas que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis capítulo 14 versículo 12. Y prepararlas para encontrarse con su Señor, que vuelve en gozosa paz. Ella resumió esta transformadora comprensión de la justificación por la fe en la frase: los encantos incomparables de Cristo. Jones y Waggoner habían captado personalmente la visión de la gloria sin par de Cristo. Tal concepto liberaría a los creyentes de las garras del legalismo. Por eso, lo compartieron gozosamente con los demás delegados al Congreso de la Asociación General en Minneapolis en 1888.